y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu en este día de las benditas ánimas del purgatorio, saboreemos las cosas rectas y gocemos de tus consuelos y nos concedas interceder por ellas para que aliviarlas y facilitarles su purificación. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Nos encomendamos a San Miguel, para que ahora vamos a rezar una oración de protección a San Miguel y a San Gabriel para que se ocupe de esta comunicación. Y comenzamos hoy pues realizando una oración de sanación intergeneracional después de estos días que han estado en este apostolado de Mater Fátima, pues han estado pues realizando este proceso de sanación por nuestros antepasados. Me pongo en la presencia de Jesucristo y nos ponemos todos y nos sometemos a su señorío. Nos revestimos de las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del enemigo. Y esperen un momento porque me he olvidado una cosa y las asechanzas del enemigo. Me mantengo firme, nos mantenemos firmes en pie, ceñida nuestra cintura con la verdad, revestidos de la coraza de la justicia, embrazando el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Y nos embozamos el casco de la salvación, como dice Pablo a los Efesios, y empuñamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pedimos a Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, que someta y ate todos los espíritus del aire, de la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos y el infierno, que someta y ate también la influencia de cualquier alma errante o perdida que pueda estar presente, que sea almas del purgatorio, que esté especialmente necesitada de paz y de luz, porque se encuentre inquieta en la oscuridad sin haber aceptado todavía, aunque está en el purgatorio, pero en un estadio muy bajo, sin haber aceptado todavía su muerte. Y, por supuesto, que también someta y ate a cualquier emisario del poder satánico, cualquier reunión de brujas, brujos, espíritus espías, adoradores de Satanás, que puedan estar presentes de alguna forma preternatural. Que la sangre de Jesús impregne el aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra y sus frutos, el universo entero, los abismos y hasta el infierno. Y le rogamos a Dios que prohíba a los adversarios malignos que se comuniquen o se ayuden entre sí de cualquier manera y les mande no hacer nada que no les sea ordenado en el nombre de Jesús. Señor Jesús, sella con tu sangre el lugar donde nos encontramos cada uno de los presentes, a cada uno de nosotros, nuestras familias y amistades, nuestros hogares, posesiones, fuentes de sustento. Prohíbe a todo espíritu perdido, a todo brujo, grupo satánico, emisarios o cualesquiera de sus asociados, inferiores o superiores, que puedan hacernos daño o vengarse en nosotros, en nuestras familias, nuestras amistades, o puedan causar deterioro o dañar a las personas, a las cosas que poseemos, quiero decir. Ruego al Dios omnipotente que rompa y disuelva cada maldición, cada embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardiz, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual
y también cada enfermedad de nuestros cuerpos, almas, mentes y memorias que pueda alcanzarnos, sea en este lugar o en cualesquiera de los lugares, personas y cosas anteriormente citadas, por causa de los espíritus maléficos que aún puedan hacerse presentes en nosotros por nuestros propios pecados o errores. Jesús, implanta ahora tu cruz entre nuestras personas y todas las generaciones de nuestros árboles genealógicos. Y por tu santo nombre te pido que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones y que entre ellas toda comunicación sea filtrada por tu preciosísima sangre. María Inmaculada, revístenos del poder, la luz y la energía de tu fe e intercede para que los ángeles y los santos nos asistan también en esta hora. Gracias, Jesús, por ser tú nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. De corazón nos sometemos a la acción de tu Espíritu Santo y con la fe y el amor de tu gracia acogemos el don de la sanación intergeneracional. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Consagración a María. Oh María, Madre de Dios, en presencia de toda la corte celestial, hoy te elegimos como Madre y Reina nuestra. En total obediencia de amor te consagramos y entregamos nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros bienes interiores y exteriores, y todos los méritos de nuestras buenas acciones pasadas, presentes y futuras. En tus manos dejamos el pleno derecho, sin reservas, a disponer de cada uno de nosotros y de cuanto poseemos, según tu voluntad, para mayor gloria de Dios, en el tiempo y por toda la eternidad. Amén. Oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, primado entre los príncipes del cielo, nos unimos a tu acción de gracias a Dios porque te ha creado tan excelente y perfecto y con un celo tan inmenso por su gloria como manifiesta tu admirable sumisión a sus divinos decretos. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas de los diablos. Te rogamos, suplicantes, que Dios manifieste su poder sobre ellos, y tú que eres el príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja a los pies de la cruz de Cristo a Satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas. Amén, amén, amén. Y una vez que hemos hecho esta protección, pues realizamos ya la sanación intergeneracional de nuestras familias. A ver si la encuentro, que la tengo por aquí. A ver. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios único, inmenso, eterno y omnipotente, que inhabitáis en nosotros, os alabamos, bendecimos y proclamamos como el único Dios y Señor de nuestras familias. Y os damos gracias por todos los dones que han llegado hasta nosotros a través de nuestros respectivos ancestros. Padre eterno, nos abandonamos a tu poder, a tu misericordia, a tu amor, y ponemos en tus manos amorosas a todos nuestros antepasados para que derrames sobre ellos y sobre cada uno de nosotros la gracia de tu paz. Te pedimos perdón por sus pecados y por los nuestros propios. Renunciamos a las malas obras a las que se apegaron las generaciones de nuestros orígenes. Te rogamos y pedimos perdón por cuantos de ellos aún penan en el purgatorio. Y acogiendo tu perdón, te rogamos que rompas las cadenas y ataduras tejidas por el maligno entre ellos y nosotros, para que los hijos de las personas presentes no las hereden. Señor Jesús,
Por tu preciosísima sangre derramada en la cruz te rogamos que rompas todas las ataduras causadas por sus omisiones de perdón a otros, por las obras injustas, robos, atracos, estafas, suicidios, muertes violentas, trágicas y en guerras. Perdona los pecados de desviaciones sexuales, lesbianismo, sodomía, bestialidad, masoquismo, onanismo, violaciones y todo género de abusos en este campo. Perdona los pecados de aborto, de las heridas a los hijos, de los divorcios y separaciones, de la infidelidad y del engendramiento fuera del matrimonio. Perdona los pecados del abandono de los padres en la vejez y en la necesidad, y de haber impedido a sus moribundos el acceso a los sacramentos y a las exequias cristianas. Perdona, en fin, a todos nuestros antepasados los pecados de satanismo, brujería, espiritismo, magia, masonería, tabla ouija y acciones de las sectas de nueva era, yoga, reiki, mindfulness, etc., y toda connivencia con las prácticas del espiritismo o del ocultismo. Espíritu de luz y de sabiduría, danos el discernimiento y el don de ciencia que nos permita conocer las situaciones de nuestras generaciones pasadas que aún pueden afectar o estén afectando a nuestra vida personal. Y en nombre de todas nuestras estirpes genealógicas te rogamos que sanes toda herida que abre puertas a la acción de los espíritus maléficos por las que buscan hacernos daño material o espiritualmente. Que tu gracia fluya en nosotros de continuo, vivificando nuestro existir en la Trinidad Santísima por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Pues aquí dejamos esta oración de sanación intergeneracional y ya pasamos a la explicación del tema que nos corresponde, que ya es el último de esta serie de 9 charlas sobre la esperanza cristiana. A ver dónde lo tengo. Querido Padre, si me Sí. permite, antes de empezar, para que quede grabado también el saludo, queremos agradecerle muchísimo, muchísimo, en nombre del Padre Héctor Ramírez, en nombre de todo Mater Fátima, en nombre de tantas personas que nos hemos beneficiado por sus catequesis, por sus enseñanzas, por la sabiduría que usted ha impartido en estas 9 clases, en estas 9 sesiones. Queremos decirle que para nosotros en la academia ha sido un lujo contar con su presencia, por tener un doctor en teología en medio de nosotros, y queremos invitarlo a que el año que viene, según su disponibilidad, según sus tiempos, pueda acompañarnos, pueda darnos quizás el segundo módulo que habíamos hablado ya en privado, y comprometernos en rezar por usted. Todos los alumnos de la academia nos comprometemos en rezar por usted, todos los latinoamericanos, por su servicio, por su ministerio y por todo el bien que le hace la Iglesia. Así que, querido Padre, en el corazón de la Virgen, muchísimas gracias. Pues para mí está siendo pues un honor y una satisfacción el poder acompañarles y desde luego pues les agradezco muchísimo esas oraciones porque las necesito. Todos los sacerdotes en estos momentos siempre estamos necesitados, y en estos momentos que los ataques contra los sacerdotes son especialmente intensos, pues todavía más, ¿no? Y entonces también pues cuando un sacerdote pues realiza pues este ministerio de ir formando, ir impartiendo cursos de exorcística para enseñar a combatir a los diablos, pues indudablemente ya pueden imaginarse que no les hace ninguna gracia y que tratan pues de atacar. Entonces yo les agradezco mucho esas oraciones porque en ellas me apoyo para que me sostengan en esta tarea pastoral, en este ministerio, y pues pueda eso ejercerlo como el Señor y como la Virgen Santísima quieren que lo ejerza.
Y antes de empezar la clase de hoy, que va a ser pues, sobre, si recuerdan, pues, lo que hemos estado viendo al hablar de esa esperanza cristiana, como nuestra esperanza está en Jesucristo. Y en la medida en que seamos muy fieles, pues en esa medida el Señor nos va a ayudar. A mí me hacía gracia porque hace un día, 2 días, el relator del sínodo de la sinodalidad decía que estaba muy preocupado porque los jóvenes se alejan de la iglesia porque no nos encuentran debidamente modernizados, ¿no? Y yo me decía que qué pena que se pueda pensar así, ¿no? Porque la gente no se va de la iglesia por falta de modernidad, de mundanidad. No, la gente se va de la iglesia por falta de fidelidad a Jesucristo. Que piense lo que les ha pasado a los anglicanos, que han huido y hemos tenido los católicos que abrir una institución, una prelatura para acoger a estos católicos, a estos anglicanos que han salido de la iglesia escandalizados por la bendición de parejas homosexuales, que piensen lo que ha pasado a los mismos alemanes el año pasado, ellos que van de tan modernos, pues les han ido 360.000 fieles, ¿no? Y entonces, pues, o sea, que no vengan con monsergas, que el secreto es para evangelizar, es evangelizar evangélicamente, hacerlo en Jesucristo, que Él es el mismo ayer y hoy y siempre, porque Él es Dios. Es que si perdemos la fe en que Cristo es Dios, entonces todo al cesto de los papeles, ¿no? Y esto es lo que está pasando, porque si reconocemos que Cristo es Dios, ¿cómo me voy a atrever yo a hacer un nuevo evangelio? Que soy un gusano en comparación con Jesucristo, ¿no? O sea, ¿de qué van? ¿No? ¿De qué van? Bueno, pues eso, la esperanza está en Jesucristo. Como dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito quien confía en la modernidad, en lo maldito, lo dice Jeremías. Yo no lo digo, lo dice Jeremías. Entonces, pues, y pone su esperanza en el hombre. No, la esperanza cristiana ante el mal en el mundo. Ante esta apostasía generalizada, la esperanza está en una nueva evangelización, conociendo, como decíamos en la primera clase, el contexto de racionalismo, de pérdida de fe, que es lo que ha provocado todo esto, conociendo todo el contexto de desmadre sexual. Es una pena que en el programa para el sínodo de la sinodalidad parece que están obsesionados los progres con el sexo, ¿no? Antiguamente se decía que, hombre, es que en la iglesia parecía que se hablaba que el único pecado era el pecado contra el sexo, ¿no? Contra la sexualidad. Y pues eso les parece a estos, ¿no? Porque todos son que si uniones homosexuales, que si el adulterio, al legalizar el adulterio. Si oiga usted, esto apesta, esto verdaderamente es muy patético, ¿no? Entonces, luego, el tercer tema que expusimos como la sanación y la liberación, que papel ocupaba como el vehículo que utilizaba Jesucristo para atraer a la gente y que se abrieran al perdón de los pecados, ¿no? Que es la buena noticia. El cuarto punto fue ese progresivo abandono de estos ministerios que se produce cuando la iglesia se mundaniza y se convierte en una iglesia estatal. Y cómo luego estuvimos explicando la antropología cristiana y la soteriología básica, ¿no? La creación, la caída y la salvación. Luego estuvimos ya entrando en las formas extraordinarias y ordinarias de atacar los demonios a los hombres y las 6 puertas que emplean para introducirse en nuestras vidas psicosomáticamente, ¿no? En séptimo lugar, vimos cómo discernir lo sobrenatural y lo preternatural, es decir, lo diabólico de lo de Dios, cuando es un milagro o cuando es un curandero diabólico, ¿no? Ocultista, y cuando es una pitonisa o es un señor que tiene el don de profecía, ¿no? Cuando distinguir entre una afección espiritual y una enfermedad mental, ¿no? O que pues, pueden darse las dos cosas. En la última clase vimos pues, los requisitos para organizar un ministerio exorcístico. Y hoy nos vamos a detener en los primeros auxilios. Es decir, ¿por qué dijimos la semana pasada que era tan importante integrar el ministerio exorcístico en la pastoral normal de la diócesis? Pues muy sencillo, porque el exorcista es como en la sanidad el especialista.
Pero el especialista no puede hacer nada si no hay un médico de cabecera, un médico generalista. Si no se presta en toda la iglesia, en toda la diócesis, los primeros auxilios exorcísticos, con el acompañamiento pastoral, sacerdotal y de una comunidad en la que se integre a la persona afectada por la acción extraordinaria de los demonios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy y pero antes, como hacemos siempre en estas últimas semanas, lo que realizamos es queremos contestar las preguntas que se han hecho. Una pregunta que se hacía era sobre la homeopatía. La homeopatía. Entonces, lo primero de todo es que hay que distinguir, aunque a veces por el modo de hablar se confunde lo que es la homeopatía propiamente dicha de lo que es la medicina natural. Hay gente que llama homeopatía a preparados naturales en lugar de preparados químicos fabricados por los hombres, pues tomados de las plantas, de los minerales, que como hacía, por ejemplo, Santa Hildegarda. Ya saben que el Papa Benedicto nombró doctora de la Iglesia Santa Hildegarda de Bingen, porque es una santa del siglo X, abadesa, una mujer sabia, y una mujer que tenía revelaciones privadas, que le daba el Señor sobre las propiedades curativas de los minerales y de las plantas. Entonces, ella organizó todo un tratado de medicina basado en medicina natural, que es impresionante y que hoy día se está redescubriendo. Hay cantidad de grupos, de entidades, de páginas web, ¿no? Donde, por ejemplo, les cuento un caso personal que les puedo decir, pues yo dar mi testimonio, ¿no? Podía contar más porque conozco, pero les voy a dar uno personal. Yo tuve en el año 2020, me parece, 2019, me parece, tuve una diverticulitis, o 2020, una diverticulitis, que es una inflamación de unas bolsas que se forman en el intestino, en el colon descendente, y que si se inflama y eso puede ser peligroso, pues se provoca una peritonitis. Bueno, total, que con motivo de eso se descubrió que tenía un cáncer, no de divertículos, sino de otra cosa. Y entonces, pues le dieron prioridad al atacar el cáncer y la diverticulitis, que era importante porque yo estaba bastante fastidiado y no respondía al tratamiento precisamente por su concomitancia con el cáncer que me tenían que extirpar. Total, que me operaron, me quitaron el cáncer muy bien, gracias a Dios, no había extensiones y todo eso, me voy haciendo las revisiones y siempre da negativo, cada 4 meses y muy bien. Pero claro, los médicos me dijeron, su situación del intestino está muy grave. Y entonces, pues recurrí a una especialista en medicina natural, en la medicina Santa Hildegarda, y me dijo, mire padre, aparte de tomar un desparasitador, que le ayudará muchísimo a su intestino, pues tome el caldo de pies de ternera, que es la pata final de la ternera, se te la trocea el carnicero, y entonces eso es puro colágeno, pura gelatina, colágeno. Y entonces, pues empecé a tomar. Total, que cuando ya me operaron y tal, y entonces ya los cirujanos ya estaban frotándose las manos, querían operarme por segunda vez, y yo dije, a ver si me libro. Y entonces me hicieron un TAC para ver cómo estaba el intestino. Y entonces, pues me dijo la digestóloga que, ¿vale? que no tiene nada. Está estupendamente ahora, los divertículos están estupendamente, no necesita operarse, por el momento ya la revisaremos, pero por el momento no necesita operarse. Y todo fue pues a base de tomar unos desparasitadores y tomar el colágeno, que fue fortaleciendo las paredes del intestino y haciendo que se curara, así de sencillo, ¿no? Bueno, pues cuento esto como a propósito de esta pregunta que han hecho, que una cosa es la medicina natural, preparados naturales. Pues eso, el caldo de piel de ternera, me lo hago yo le encargo, digamos, al carnicero, oiga, tráigame, cuando pueda, tráigame un pie de ternera. Entonces, según el tamaño, lo hago en una vez o en dos, porque a veces es muy grande, y entonces, bueno,
Total, que yo me lo fabrico, le echo los ingredientes que hay que echarle, que es muy sencillo, lo tienes 6 horas hirviendo y sale una cosa que es un colágeno puro y duro. Y es estupendo, ¿no? Bueno, pues una cosa es la medicina natural y otra cosa es la homeopatía. Si ustedes miran en Wikipedia, explica muy bien pues, que es una terapia alternativa, que es pseudoterapia, lo llama, que no tiene ningún fundamento. Hace muy poco hubo en Barcelona un congreso sobre la homeopatía. Y lo que decían los médicos es que es el placebo más caro que ha existido en la historia de la humanidad, porque no sirve para nada. ¿Qué es el problema de lo que es los tratamientos propiamente homeopáticos? Se basan en que si es que lo mismo combate lo mismo y que dando una cantidad infinitesimal resulta que no sé qué, no sé cuánto. Parece ser que es un camelo, por lo que dicen los médicos, porque lo han estado estudiando. Ha habido este congreso, desde luego, importantísimo, en que quedó totalmente desacreditada la homeopatía. Y el problema que tiene es que está, por lo visto, muy unida a los hechizos, o sea que le suman a esos preparadistas bolitas unos hechizos que, claro, a lo mejor te mejoran una cosa momentáneamente, pero luego empeoras en 3 cosas más, porque las cosas del diablo siempre son así. Así te quita un demonio y te mete 3, porque siempre negocian a su favor, ¿no? Entonces, no, la terapia homeopática propiamente dicha parece ser que médicamente es un bluff, vamos. Y desde el punto de vista espiritual hay muchos indicios, por lo menos yo me he encontrado con mucha gente contaminada y que había tomado estos preparados homeopáticos, contaminada espiritualmente porque se le suman unos hechizos a esos placebos, ¿no? Bueno, pues eso es la experiencia que yo tengo al respecto, ¿no? Y bueno, otra pregunta es: mi hija vive amancebada, su pareja practica la religión yoruba, tienen 4 hijos, ¿cómo podría interceder yo por ellos para protegerlos? Pues es un problema, hay que interceder. El Santo Rosario, hay que realizar la oración en nombre de su hija y de sus nietos, y en favor de sus nietos, la abjuración del ocultismo. En el libro de las 6 puertas, que por cierto ya les dije que ya está en inglés, The 6 Doorways of the Enemy, y se está distribuyendo por Amazon USA, Amazon Reino Unido, por todo el mundo. Imosver, Busca Libre, Agapea, todas esas plataformas.com, pues están distribuyendo el libro, unos a $19, otro a $20, y bien, está eso, ¿no? Por todo el mundo. Bueno, pues en la página web de ese libro, pues aparecen 6 PDFs en español, en inglés, en francés, en portugués, en italiano y en coreano. Entonces, con las 9 oraciones del libro de las 6 puertas. Entonces, la segunda de las oraciones es muy apropiada para abjurar de todas esas prácticas y pedirle a Dios que les ayude pues, a alejarse de esa idolatría. Un mes antes de mi boda en México, envié una invitación a unos familiares en Estados Unidos. Por coincidencia, llegó una vecina de ellos y en cuanto vio la invitación dijo que esa boda no duraría más que unos meses. Eso pasa con frecuencia, ¿no? Que hay gente envidiosa que cuando le llega una invitación de boda, ve que alguien se va a casar, pues no lo soporta y realizan una maldición. Encargan una maldición. Dice, esta boda no va a durar más que un mes. Eso es una maldición. Que probablemente además haya ido a un brujo para que le haga un amarre y ese matrimonio se destruya. Dice, nadie la creyó y nadie me dijo nada, pero en efecto mi matrimonio no duró mucho. Entonces se acordaron y me lo dijeron, y yo me asusté mucho. Esos son los hechizos que hace la gente envidiosa para destruir el matrimonio. Todo esto pasó hace 14 años
Y al escuchar sus pláticas tengo la duda de qué puedo hacer para romper con esa atadura o maleficio que tengo que rezar. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es estar uno en gracia de Dios. En segundo lugar, ver si uno ha tenido contactos con el ocultismo, en cuyo caso hacer la abjuración del ocultismo. Luego, pues conviene también realizar la sanación, el proceso, después de ese proceso, el de sanación intergeneracional. En tercer lugar, el proceso de sanación del racionalismo y luego ya ponerse a atacar ese problema. ¿Cómo se ataca ese problema? Con la oración para romper maleficios, que es la quinta, me parece, la quinta del libro, y luego también se ataca ese problema con las letanías a San Rafael. Conviene que vaya algún sacerdote o diácono para que le haga una oración de liberación, rompiendo, tomando autoridad sobre ese maleficio, anulándolo, nulificándolo, destruyéndolo y mandándolo a los estrados de nuestro Señor. Luego, pues que lógicamente que le pida a San Miguel que reprenda a los que han realizado eso y les advierta que si no desisten quedarán anulados y catatónicos psicoespiritualmente hasta el momento de su conversión, ¿no? Entonces, pues eso también conviene. Una cosa, lo que rece esta persona y esta mujer que ha padecido este hechizo, con las letanías a San Rafael y la oración para romper maleficios, por supuesto que haga la oración de perdón, que perdone a esa persona pidiendo a Dios que se convierta. Porque cuanto más se mantenga en la envidia, en el odio y siga renovando los hechizos, pues más va a tardar en liberarse esta persona de esta maldición, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos los padres cerrar las puertas que abrimos en nuestros hijos por haberlos disfrazado en Halloween y llevarlos donde un brujo cuando eran bebés? O al haber hecho una cosa, o haber hecho la otra, o al haber hecho las dos, ¿no? Pues efectivamente, los hijos quedan contaminados y entonces hay que hacer en su nombre, por ser padres tienen autoridad para hacerlo, la abjuración de esas prácticas idolátricas. Se hacen en ese PDF o en el libro, en el encabezado de la oración, vienen en cursiva, 4 o 5 líneas, explicando cómo se realiza ese proceso de abjuración, ¿no? En mi caso, mi hijo tiene 10 años, con que yo haga las oraciones que usted propone en nombre de él, se cierran esas puertas, o el niño debe hacer algo adicional. No, de ordinario, si ustedes hacen eso, esa curación, pues queda ya sanado. Aparte, sí conviene pedirle, como digo, a un sacerdote o un diácono que le haga una oración de liberación de cualquier contaminación que haya podido quedar en esta criatura como consecuencia de ese error, de esa equivocación grave, ¿no? ¿Dónde podría obtener el test de ocultismo? Pues que si no lo tiene Leandro, pues que me lo pida y yo lo envío y que se lo envíe a las personas que lo necesiten. Una persona con heridas familiares, rencores y viviendo en pecado habitual puede ser objeto de maldiciones o hechizos que se manifiestan en su casa infestada con plagas. A ver, la primera puerta que nos hace vulnerables es el pecado. Por tanto, una persona con heridas familiares también es una puerta, que tiene heridas afectivas desde su gestación. Una puerta. Rencores es la tercera puerta. La de heridas familiares es la quinta puerta. Viviendo en pecado habitual es la primera puerta. La primera puerta. Esto es la peor de todas, la que más. Entonces, una persona que tiene esas 3 puertas abiertas, y a lo mejor tiene más, tenga herencias de sus antepasados y tenga prácticas ocultistas, ¿no? Pues una persona dice, ¿puede ser objeto de maldiciones o hechizos? Por supuesto, claro. Sí, el otro día escuchaba un testimonio de un brujo satanista que se convirtió, ha hecho una charla que ha estado circulando por internet estos días, que dio a unos padres
sala de 55 minutos, pidiéndoles a los padres que no lleven a sus hijos a Halloween. Y entonces les explica simplemente lo que hacían en su secta satánica las 5 semanas anteriores a la fiesta, al día de Halloween. Y claro, es terrorífico, es tremendo, ¿no? Claro, a él cuando ya le pidieron que sacrificara a un niño, un bebé de 5 meses de gestación, el hombre pues ya se echó para atrás. Y entonces no quiso hacerlo y tal. Entonces había enamorado de una muchachita que le echaban un hechizo, que era un gran brujo, ¿no? Y no conseguía nada, no conseguía captarla. Fue a un sacerdote satánico, él todavía no había alcanzado ese grado, pero era un gran brujo. Y entonces, pues el sacerdote tampoco pudo nada. Fueron a un obispo satánico y el obispo no pudo nada. Y el obispo le dijo, mira, lo que tienes que hacer es complacer, hacer lo que te pido. Entonces él empezó a cortejarla y la niña decía, acompáñame a misa. Y se metió en un lío monumental porque acabó convirtiéndose a cuenta de esto. Y entonces, claro, luego él decía, ¿por qué esta muchacha no le hicieron efecto mis hechizos, los del sacerdote y los del obispo satánicos? Porque esta chica estaba protegida. Era una mujer, un alma pura, un alma de Dios, que además acabó siendo consagrada misionera y que por más que esto le rebotaban todos los hechizos. En cambio, una persona con puertas abiertas, pues una persona es carne de cañón. Es carne de cañón. Es que los destruye. Entonces, claro, por eso, si tienen gente envidiosa, la casa está infestada con plagas. Las plagas suelen ser siempre consecuencias de Belcebú, que es el señor de las moscas. Se le llama señor de las moscas porque siempre las moscas son como unos bichos que ronronean, que es como la envidia. La envidia es así, está ronroneando y no te deja vivir y está todo el rato tal. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando hay envidias. Entonces pueden ser moscas, pueden ser bichitos, pueden ser plagas de bichos, pueden ser todo tipo de cosas. En definitiva, está siendo atacado por los espíritus del Cebú y sus espíritus de envidia. Y entonces, pues tendrá que encomendarse a San Geudiel, pero sobre todo lo que tiene que hacer es, uno, hacer sanación desde el seno materno, de esas heridas familiares. Dos, perdonar. Tres, empezar a convertirse y empezar a seguir a Jesucristo. Si no, no hay nada que hacer. Yo se lo digo a la gente, porque esas cosas soy muy directo y además, como ya tengo una edad, pues no tengo tiempo para perder, ¿no? Le digo, mire, a mí me queda poco tiempo en este mundo y entonces, pues como tengo buen aspecto, la gente se cree que soy un chaval y no, eso nada, he cumplido los 70 hace unos días. Entonces, pues le digo, mira, yo el tiempo que tengo para mí es muy sagrado ya y entonces lo quiero aprovechar y no lo voy a perder con una persona que me viene a pedir que le haga la liberación resultando que está viviendo en pecado. Pues no, mira, no me hagas perder el tiempo. Esto es como el que viene a casarse y están conviviendo ya. ¿Tú de qué vas? O sea, vienes a unirte en una iglesia en la que no crees porque están viendo la sexualidad de una manera antinatural. Vete por ahí, hombre, no hagas, sé congruente, ¿no? O vienes a bautizar a tu hijo y tú no practicas. ¿Pero tú de qué vas? O sea, vas a bautizarlo en una fe en la que no crees. Vete por ahí. No, yo sí creo que vas a creer y si te llenas la practicarías. Eso es una gnosis, como dice Francisco en la Gaudete et Exsultate, esa exhortación apostólica. Y la fe no es una gnosis, no es una teoría. La fe es vida, tú crees y vives. Si no lo vives, no crees y no me hagas perder el tiempo, ¿no? O sea, que eso es fundamental. Lo primero que tiene que hacer es convertirse, perdonar, sanar sus heridas. Y luego, por supuesto, hacer oración contra maleficios, encomendarse a San Geudiel, que es el arcángel, uno de los 7 arcángeles que están en la presencia del Altísimo, y para que combata esos espíritus de envidia, de Cebú y sus legiones de celos, discordias, envidias y enredos familiares, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí ya no hay más preguntas y por tanto paso a exponer en estos minutos que nos quedan, pues exponer lo que se llaman los primeros auxilios exorcísticos. Voy a ver a ver, esto, página 159, los primeros auxilios exorcísticos. Vamos a ver,
hemos estado explicando que es imposible que el ministerio pueda funcionar si no está integrado en la pastoral de la diócesis. Una de las razones es que el afectado tiene que venir acompañado, tiene que venir guiado, tiene que ser con un ministro de la comunidad de origen. Ministro ordenado, un diácono, un presbítero de la comunidad de origen, o un obispo jubilado que practica la liberación, lo que sea, ¿no? Porque hay muchísimas tareas que hay que hacer, no propiamente exorcísticas, que no las tiene que hacer el especialista, y que se tienen que realizar con el acompañamiento de un sacerdote, un diácono, y con estando integrado en una comunidad cristiana. La persona no puede vivir su fe en plan lobo estepario, tiene que integrarse. Y además comprometerse, tener un compromiso eclesial de ayudar en algo, ayudar en la pastoral de la salud, de visitar a los enfermos, ayudar en cáritas, ayudar en catequesis, ayudar en la liturgia de la parroquia, ayudar en el ministerio de la música, ayudar lo que sea, lo que tenga el carisma que le haya dado Dios. Cada uno tiene sus carismas, ¿no? Y en actividades con los jóvenes, pues de llevárselos al campo, de organizar fiestas con ellos, de lo que sea. O sea, hay muchas maneras de ayudar en las comunidades cristianas, ¿no? Y entonces ayudar como guardería, por ejemplo, cuando los padres pues de tal y que necesitan que alguien se quede con los niños, pues de organizar un servicio de guardería en la parroquia. O sea, hay muchas maneras de... Entonces, si el afectado no se le fortalece espiritualmente, no hay nada que hacer. Y eso requiere pues, que el acompañamiento de un ministro de su comunidad de origen. Y requiere una integración en una comunidad familiar, donde esté debidamente integrado. Entonces, pues, claro, por eso, si el exorcista no cuenta con ese apoyo, es que él no puede hacer todo. El exorcista no puede ser el consejero espiritual de cada persona. Le puede aconsejar en lo específico, pero en lo que es ya generalista, la medicina generalista del espíritu, ahí lo que necesita es alguien que le esté acompañando. Son los primeros auxilios exorcísticos. Aparte de que hay muchas cosas que pueden hacer en esas comunidades, interceder por la persona. Pueden hacerle una oración de liberación. Por ejemplo, una persona que está con una afección, una obsesión fuerte y que a lo mejor el exorcista solo puede atender cada 15 días. Bueno, pues la semana que no lo atiende, que le haga una oración de liberación el diácono o el presbítero. O sea, los primeros auxilios exorcísticos. Lo mismo, una casa que de pronto aparecen cosas. Pues primero que vaya el párroco a bendecirla. Primero que vaya y que haga una oración de liberación. Después, pues que no, todavía siguen las perturbaciones, que celebre una misa, que se haga una oración, una adoración allí con el Santísimo, que se lleva en el portaviáticos y se hace un rato de adoración pidiendo al Señor que libere aquello, y se bendice y se inciensa por toda la casa, yendo el Señor estando presente. Luego pues se celebra una Santa Misa, se pueden hacer muchas cosas para liberar un local, una casa, muchas cosas pueden hacer las parroquias, que una persona pues que necesita el que le bendigan, le exorcicen, el agua, la sal, el aceite, las medallas, la cruz de San Benito, todo eso lo puede hacer cualquier diácono, cualquier sacerdote. Lo que no puede hacer es el cimo de personas, pero el cimo de objetos lo puede hacer cualquiera, cualquier sacerdote, cualquier diácono. No necesita que... Y entonces pues todo eso, muchas veces tengo que andar bendiciendo agua por audioconferencia a personas que están a 10.000 kilómetros, porque en su parroquia no se lo hace. Se ríen de él, dice, bueno, eso no sirve para nada, no les han enseñado. Entonces la ignorancia es atrevida. Entonces es muy importante esos primeros auxilios. Luego, claro, no olvidemos que para que la primera puerta es abandonar el pecado. Eso requiere un acompañamiento, irle acompañando para que la persona vaya creciendo espiritualmente, que a lo mejor es como un bebé de 2 meses,
de vida extrauterina y tiene que crecer y tiene que madurar y recibir, prepararse para la confirmación, que lo robustezca espiritualmente. Todo eso son primeros auxilios exorcísticos. La persona tiene que robustecerse. Hay que, en los 5 pilares de la vida espiritual, que son la oración, el Santo Rosario, sobre todo, el ayuno, la confesión, la Eucaristía y la palabra de Dios. En todo eso tiene que haber un acompañante, tiene que haber un proceso de formación cristiana que se le vaya acompañando y que él esté integrado en una comunidad y tenga sus compromisos. Y luego, claro, no olvidemos que cuando el paciente se libera, es fundamental que tenga un acompañamiento espiritual que lo sostenga, que le haga perseverar, porque si se descuida y no está integrado en una comunidad cristiana, puede recaer y volver a quedar poseído. Entonces, es fundamental que en las comunidades cristianas, en la base de lo que es la Iglesia, no ya los especialistas, sino en la base, que haya lo normal sean los primeros auxilios y no que sea algo extraordinario. Cuando falta esa disyuntiva, el exorcista pues se ve cuando falta esa sensibilidad del presbiterio, el exorcista se ve ante la disyuntiva de o limitarse a los poseídos y dejar a los demás sin atención, o sobrecargarse de pacientes porque ve que nadie les va a prestar la atención específica que podría recibir en los primeros auxilios. Entonces, he conocido, por ejemplo, exorcistas que impartían clases de teología, llevaban la capellanía a un hospital, llevaban una parroquia y atendían semanalmente a más de 50 pacientes. Y eso es una imprudencia, porque eso es reventar al exorcista, ¿no? En el momento en que se prestan esos primeros auxilios, el exorcista, las personas que no tienen posesión, pues los orienta a los ministros de las comunidades de origen, etcétera, les dice lo que tienen que hacer, pero no tiene que hacerlo del todo, claro. Entonces, eso es algo fundamental. Luego también es importante esos primeros auxilios en el sentido de intercesión. Como dijimos, la liberación se tiene que realizar acompañado y con el apoyo de la oración de muchos. Y lo lógico es que los primeros que oren por una persona sean los de su comunidad de origen, los que lo conozcan, y que haya un compromiso entre ellos, es decir, de tener unas oraciones de intercesión concretas para apoyar el ministerio. Eso es que se nota muchísimo. Cuando un afectado está apoyado, tiene un grupo, unas monjas que rezan por él, una comunidad de religiosas, una comunidad de origen que le está apoyando. Es que se nota cantidad, el tío ha flechado. Es como un Sputnik, o sea, es que, mientras que una persona que no está apoyada, pues eso es un problema. Bueno, entonces, vamos a seguir. Bien. Ya dijimos que es importantísimo afianzar la liberación alcanzada, porque entonces en eso es fundamental el apoyo de la comunidad de origen, porque si contaba casos, ¿no?, en que no tuvieron ese apoyo, entonces la persona se descuidó y acabó volviendo. Eso es dolorosísimo, porque además cuando recaen suele ser peor que al principio, porque, hombre, habiendo el Señor concedido una gracia muy especial, que es la liberación, que no se haya valorado y que recaiga, pues claro, es peor, claro, es mucho más grave que cuando la persona no sabía nada y no tenía una orientación y todo eso, ¿no? Entonces, pues es fundamental. Decimos que para que una persona pues pueda perseverar cuando se ha liberado y pueda ir creciendo espiritualmente cuando empieza su proceso, hay que cuidar que en la comunidad de origen,
el sacerdote o diácono que acompañe al afectado. El afectado pues es una persona con vejaciones, una persona con opresión o influencia diabólica, una persona con obsesiones diabólicas, mentales o afectivas, no necesariamente poseído, ¿no? O sea que hay esos 4 tipos de afecciones personales. Bueno, pues digo que esos 5 pilares de la vida espiritual, el Santo Rosario, el ayuno, que el ayuno no solo es la comida, el ayuno es de ayunar de adicciones, de cosas, excesos, que tenemos excesos en el uso del celular, excesos en la bebida, excesos en los cafés, excesos en la pereza, excesos en el desorden, excesos en el desaseo de la casa, excesos o sea, solo la comida es como lo más básico, pero luego también hay otros muchos aspectos en los que hay que ayunar, hay que purificarse, ¿no? Luego la vida eucarística, la confesión sacramental, al menos mensual, y luego la palabra, la formación, la lección divina. Entonces, eso requiere esos primeros auxilios, que la persona esté, pues, bien acompañada. Y, por supuesto, pues cuando una persona se libera, bueno, acompañarla en los procesos de liberación que tiene que hacer el interesado, que a veces le resultan muy gravosos, porque está muy fastidiado y los demonios tratan de impedirle que rece. Entonces, si tiene en su comunidad de origen, si el sacerdote, el que le acompaña o el diácono, le busca a alguien que le ayude a hacer las oraciones, que lo llama por teléfono y dice, fulanita, vamos a hacer, una amiga, que vamos a hacer la oración de abjuración. Venga, vamos a tal, póntela que está grabada, póntela y la hacemos juntas y la acompaña. La persona supera esas primeras dificultades y ya, bueno, pues en cuanto ha conseguido superar esa barrera, pues va avanzando a marchas forzadas, ¿no? Entonces, hace falta ese acompañamiento, esos primeros auxilios. ¿Qué es el acompañamiento? El acompañamiento. Una de las cosas más importantes del pontificado de Francisco es el tema del acompañamiento. Claro, eso es muy jesuítico, él es jesuita y los jesuitas eso lo cuidan mucho. Otra cosa que es muy importante también en su pontificado es todo el tema de la llamada a la santidad, los enemigos de la vida espiritual. También ha dado mucha catequesis sobre espiritualidad, teología espiritual, ¿no? Y sobre todo la exhortación Gaudete et Exsultate, que ha elaborado la Congregación Patina de la Fe, indudablemente, porque Daria es profesor de eso y se ve su mano ahí, ¿no? Es una exhortación apostólica preciosa del Papa, ¿no? También otro tema muy propio del pontificado de Francisco es el combate contra el enemigo, hasta el punto de que los obispos de Estados Unidos le han publicado un libro que se llama así, Rebuking the Devil, o sea, reprendiendo al diablo, combatiendo al diablo, ¿no? Porque, y que recogen sus catequesis sobre el combate contra el enemigo. Y da unas pautas interesantísimas, porque es un hombre que tiene experiencia en esta materia y que, pues ya he contado que yo he atendido una paciente que él la envió a Mancuso. Él ya es un venerable sacerdote, ya retirado, no, jubilado, no retirado, sacerdote no los retiramos nunca, pero ya jubilado, que ha sido el exorcista de Río de la Plata durante muchísimos años, un hombre con una gran experiencia, que a mí me hacía mucha gracia porque es muy, muy práctico, ¿no? Y entonces decía, no, el conjuro. O sea, que él decía, vamos al grano, vamos a echar al demonio, ¿no? Vamos a no perder el tiempo quedándonos andando por las ramas, ¿no? Entonces, un hombre, ya digo, con un sentido práctico muy grande y mucha experiencia, claro. Entonces, pues el Papa es una paciente que la diagnosticó Francisco cuando el arzobispo de Buenos Aires, pues la mandó a, y luego cuando esta persona se vino a Madrid, pues seguí atendiéndola yo, ¿no? O sea, que por una parte ese acompañamiento para esos primeros auxilios en el plano de fortalecer y acompañar y ayudar a que la persona aprenda a tener una vida espiritual. Y luego cuando ya se ha superado, que se mantenga en esos 5 pilares que dice la Virgen en Medjugorje, las 5 piedras, ¿no?, que utilizó David para combatir a Goliat. Luego hay otras, acompañar también en las oraciones los procesos. Proceso primero de apuración del ocultismo
interrumpiendo los sábados para hacer la oración de sanación de seno materno y todos los días hacer la de perdón. El segundo proceso de oración de sanación intergeneracional, interrumpiendo los sábados para hacer la de sanación de seno materno y todos los días haciendo la de perdón. Tercero, hacer el proceso de curación del racionalismo, interrumpiendo los sábados para hacer la de sanación de seno materno y haciendo todos los días la de perdón. Y luego el plan de mantenimiento, que hay que acompañar y hay que ayudar a que la persona que se ha liberado, o si no se ha liberado, que lo vaya siguiendo, que no se desanime, que persevere, y si ya se ha liberado, que no lo deje, porque esto es como el que se le ha dado el alta, pero tiene que pasar sus revisiones. Ya les decía yo, cada 4 meses tengo que ir a que me hagan una analítica para ver cómo está, si el cáncer ese ha habido una recidiva o no, ¿no? Entonces, afortunadamente, no la está viendo y eso, pero tengo que ir cada 4 meses. Y le decía al médico hace poco, oiga, ¿para qué lo dejamos? ¿No? Dice, ni se te ocurra, esto se sigue hasta que te mueras, se sigue revisando. Porque una vez que has tenido una cosa, eso puede recidivar. Entonces, pues, bueno. Entonces, esas oraciones de mantenimiento, que es cada día de la semana una y todos los días la de perdón. Luego, también en este plan de primeros auxilios, hay que saber descubrir la fuerza liberadora de los remedios ordinarios. Por ejemplo, primero, que son la base, además, de toda liberación, ¿no? Y cuando no se viven, entonces no sirven, ¿no? Ya digo que eso es perder el tiempo. El bautismo y la confirmación son fundamentales. La renovación del bautismo en la confesión. Una confesión vale más que 1000, bueno, quizá 1000 no, pero bueno, que 1000 oraciones de liberación. Una confesión es un torpedo en la línea de flotación a las ataduras de los diablos. Luego, la confirmación. Es lo primero que tiene que hacer el afectado, es robustecerse espiritualmente. Como dice San Pablo, la carta a los Efesios, este combate no es, capítulo 6, no es contra hombres de carne y hueso, sino las potestades, los principados, las dominaciones del infierno. Y por tanto, ojo, hay que fortalecerse. Se fortaleza la da el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación. Luego, pues, la celebración, la comunión y la adoración eucarísticas. O sea, la vida eucarística, la celebración eucarística, la adoración eucarística, la comunión tienen un poder liberador, sanador. Los sacramentos medicinales, que ya he dicho, de la reconciliación, la unción de enfermos y del matrimonio. Porque el matrimonio es también medicinal para la fragilidad afectiva, sanar la fragilidad del amor humano. Y tiene unas virtualidades liberadoras y sanadoras muy notables. Me acuerdo, uno de los casos más impresionantes que he tenido de posesión, que era de una mujer que su suegra y su cuñada hicieron hechizos para matarla porque no querían que se casara con su futura suegra y cuñada. No querían que se casara con su hijo y con su hermano. Y entonces, pues, el día que se casaron, al día siguiente, esta señora expulsó por sus partes 2 bolitas de gusanos vivos. Se había destruido el amarre. A ver, era por sus partes porque era un amarre, era un hechizo contra el matrimonio, contra la sexualidad. Y luego, gusanos vivos porque eran bichos, era por envidia. Entonces, claro, el matrimonio, el sacramento, destruyó el hechizo. Y al día siguiente estaba liberada de ese hechizo. Impresionante. La fuerza de un sacramento, ¿no? Entonces, luego las plegarias ordinarias del Padre Nuestro. Líbranos del maligno. Lo traducimos líbranos del mal, pero no. Libéranos a malo. Y si miramos el texto griego, es el maligno, no es el mal en general. Lo que pasa es que somos muy, muy cobardicas y entonces hacemos unas traducciones muy light. Entonces, no, líbranos del maligno. Santa María ruega por nosotros pecadores. Somos pecadores. Se ruega por nosotros. O sea, la profesión de fe.
Bueno, en el exorcismo se hace la profesión de fe. Bueno, pues cada vez que hacemos la profesión de fe, eso tiene una fuerza. Eso a mí siempre me encontraba que era muy frecuente cuando íbamos a hacer la profesión de fe, no le dejaba hablar. Entonces yo hasta que no obligaba a los diablos a dejarle hacer la profesión de fe, no seguía adelante. Hay curas que, bueno, dicen, pues vamos a rezar el credo. No, 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 no. El afectado que lo rece. Y compensa perder 5 minutos hasta que los demonios lo dejen, y porque eso lo debilita, porque la fe en Dios aleja a los demonios. La doxología mayor y menor, la doxología mayor es el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. La doxología menor, gloria al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces son medicina de nuestra fragilidad, son alabanza. Eso tiene un poder liberador brutal, como he contado ya esa anécdota de que llevaba hora y cuarto rezando por una persona y no conseguía nada, y San Miguel nos enseñó, pues, alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo. A los 30 segundos de estar coreando San Miguel en esa alabanza, el diablo dio un gran grito y se fue. Los retiros espirituales son momentos de sanación y liberación brutales. Las peregrinaciones. Yo siempre digo que María es la estrella de la nueva evangelización, una evangelización evangélica, porque ella, además de hablar de que nos tenemos que convertir de nuestros pecados, además hace milagros en sus casas y libera en sus casas. ¿Cuántos pacientes míos han completado su liberación en una casa de la Virgen? Así. Y cuánta gente que se ha sanado de manera importantísima en una casa de la Virgen. Me acuerdo de una chica que era miembro de una secta satánica y que se dedicaba a profanar sagrarios, templos, donde hacían cosas muy feas que no voy a describir, y se dedicaba a seducir sistemáticamente a sacerdotes jóvenes. Es una chica muy mona y tenía un espíritu de seducción brutal. Bueno, pues esta tipa se convirtió en Lourdes. Su familia estaba allí, ella estaba por trabajo cerca y tal. Dijo, vente a comer con nosotros. Entró en el santuario, porque dijo, estamos en el santuario, que está la misa y tal. Llegó el momento de la consagración, se arrodilló, porque todo el mundo se arrodilló, le dio corte y se le muestra al Señor que le va mostrando cada pecado. Y la Virgen lo barre. Y le muestra otro, y la Virgen lo barre. Y así hasta que les mostró todos, y la Virgen la liberó. Bueno, pues en la casa de la madre, allí fue una persona que era satanista, que lo último que se esperaba era convertirse. Y acabó, pues eso, ¿no? Convirtiéndose. O sea que son lugares muy importantes, y es que todo lo que es este camino de crecimiento espiritual, en el que tiene un papel relevante la figura, vamos, el papel del acompañamiento de nuestra madre, pues eso es fundamental. La alabanza también, que son todos los primeros auxilios, ¿no? El que una persona se le enseña a alabar, que se hagan oraciones de alabanza en las adoraciones en la parroquia, en la comunidad de origen. Si no sabe alabar, que vaya a una comunidad de la renovación carismática a aprender la alabanza, porque ellos la practican mucho, lo hacen de una manera que uno podrá parecerle más o menos singular y tal, pero vamos, se aprende a alabar maravillosamente, ¿no? Y es de las cosas más liberadoras, ¿no? Es decir, que esa alabanza, por ejemplo, aleluya, alabada a Yahvé, significa el Magnífica, bueno, el Magnífica, que es la alabanza de María, es impresionante. El gloria al Padre, el gloria a Dios en el cielo, el santo, santo es el Señor, jaculatorias de reparación de las blasfemias, los salmos de alabanza, que son, si alguien quiere saber cuáles son, yo le puedo mandar a Leandro y la lista, y son salmos que ayudan mucho. La recitación de las bienaventuranzas o de las 7 palabras de Jesús en la cruz, la invocación repetida de los nombres de Jesús o de María, salvaciones y casta, ¿no? La repetición del significado del nombre de San Miguel, ¿quién como Dios? Otros modos de alabanza. Bueno, pues eso son cosas que, y en eso la comunidad de origen
es la que tiene que sostener a la persona, irle enseñando, irle acompañando, ¿no? Entonces, o sea, hay que redescubrir todos los recursos ordinarios, la fuerza liberadora que tienen para que la persona se le enseñe, se le acompañe y que sepa practicar todo eso. Pero luego, pues hace falta también remedios específicos, porque además de estas oraciones generales, que tienen un contenido sanador y liberador, están las oraciones específicas de sanación y liberación. Y no como le decía una persona que coordinaba el ministerio exorcístico, y le decía una, nada, tú no tienes nada, tú reza un Padre Nuestro y ya está. Y este decía, pero vamos a ver, este señor, ¿por qué se está riendo de mi dolor y de mi sufrimiento? ¿Por qué no me respeta? Claro que el Padre Nuestro, el líbranos del maligno, es fabuloso, es formidable, pero además hay unos recursos exorcísticos específicos. Pero claro, este señor pensaba que todo era psicológico. Lo digo porque lo conozco. Pensaba que todo era psicológico. Y como todo era psicológico, pues tú reza un Padre Nuestro, porque en el fondo es que está sugestionado. O sea, es que es patético, patético. La falta de fe, lo dice Benedicto siempre, todo es falta de fe. Todo lo que está pasando ahora mismo es falta de fe. Y estoy deseando ver la carta que ha escrito y hace 2 o 3 días, que no he tenido ocasión, la he oído mencionar, y estoy deseando estudiarla porque siempre es de una sabiduría maravillosa. Bueno, entonces, pues hay que aprender esos recursos ya específicamente liberadores de la Iglesia. Jesucristo, cuando manda a los 12, le dice imponer las manos y para sanar a los enfermos y expulsar demonios. Y lo mismo cuando envía a los 72, que cuenta San Lucas 10. Entonces, pues hay que aprender esos recursos específicos y hay que aprenderlo porque no nos lo enseñan. Yo, por ejemplo, aprendí el poder de sanar con las manos en un exorcismo en que le dio un corazón roto a la madre del joven, un muchacho que era un joven ya, una persona casada y con hijos. Entonces, pues, se le rompió el corazón. Y yo le pregunté, ¿pero te duele el brazo izquierdo? Y no, porque no era un infarto. Entonces, pues, le impuse las manos. Y luego ya me contó que cada vez que le imponía las manos era como si le entrara oxígeno, como una especie de fuerza impresionante que le devolvía la vida, ¿no? Y luego vino a verme al cabo de unos meses porque la Virgen se le manifestó con Jesús y le dijo 3 cosas. Y le encargó que viniera a verme para que yo supiera lo que había pasado con esa imposición de manos. Pero es que esto no nos lo enseña. La Virgen le dijo, mira, no moriste porque yo detuve la enfermedad con la imposición de manos del sacerdote. Segundo, a partir de ahora, tu marido y tú os olvidáis de este hijo, porque si no vas a morir y no conviene que mueras ahora. Y tercero, tenéis que ir a ver a este sacerdote que está totalmente ajeno a lo que ha sucedido. Y cuando ya me lo dijeron, a partir de ese momento y que la Virgen quería que pusiera manos, pues a los hospitales, a los enfermos, pues enfermo que pillo, enfermo que le impongo las manos y se deja. Me acuerdo estando de vacaciones en una fiesta del Carmen, en un puerto marítimo importante, el segundo puerto pesquero de España, pues le dio un soponcio a una del coro, que no debía haber ido, pero por el amor a la Virgen del Carmen, pues fue y tal, y entonces, pues, y le dio un soponcio. Hacía muchísimo calor, entonces llegó la ambulancia, yo acabó la misa, me desvestí corriendo, fui a la ambulancia, le pedí permiso al médico, me dijo, la estamos perdiendo, pero sí, suba usted un momentito, récele y nos vamos, porque la estamos perdiendo. Bueno, y a los 3 días me llama el párroco, estaba de vacaciones, Javier, que tenemos que hablar, y digo, a ver qué ha pasado. Y me dice, ¿qué pasó el otro día en la ambulancia? Y digo, pues no sé, yo le recé a esta señora y tal. Dice, pues que ha venido el médico, se ha presentado en el despacho parroquial diciendo, quiero a ese sacerdote en mis urgencias, porque soy de Andalucía, en mis urgencias. Bueno, y le preguntó, ¿no? Le pidió explicaciones, y es que en el momento en que le impuse las manos, todas las constantes se normalizaron. Entonces se la llevaron al hospital para tener una observación, pero se había curado. Entonces,
Es que es así, pero eso no nos lo enseñan. Nos hablan mucho de pastoral de la salud, de rollos macabeos, pero solo primero es impon las manos, que es lo que nos ha mandado Jesucristo. Haz milagros, que es lo que nos ha mandado Jesucristo. Dad gratis lo que gratis habéis recibido. Y lo mismo en el ámbito de la liberación, donde tampoco nos han enseñado. Me acuerdo cuando el obispo de Córdoba, don José Antonio Infantes Florido, que en paz descanse, me pidió que comenzara a ejercer como el ministerio exorcístico en las diócesis. Y entonces siempre me pedían un informe después de cada intervención y tal. Y claro, pues nadie me había explicado. Y claro, yo lo que sí tenía era que había estado estudiando 6 años a Santo Tomás, y entonces conocía el Tratado de los Ángeles muy bien y el Tratado de las Almas Separadas también. Con lo cual sabía lo que era un alma errante, lo que era qué podía hacer un demonio, qué no puede hacer un demonio, qué puede hacer un difunto, qué no puede hacer, etc. Todo eso lo tenía súper claro. Y eso me ayudó mucho, aunque no tuviera práctica, pues ya la práctica la vas adquiriendo, luego ya con sacerdotes experimentados y tal. Pero es que no nos enseñan. Es más, en muchos seminarios lo que se enseña es que el diablo no existe, que es todo psicológico, y lo que hay es una creencia ancestral de gente inculta que cree en esas cosas de animistas, ¿no? Entonces, pues eso. O sea, que hay unos recursos específicos que contra la acción extraordinaria. Primero, los exorcismos, que es una oración las oraciones de liberación hay de 2 tipos. Las litúrgicas u oficiales de la Iglesia, que se hacen en nombre de la Iglesia y con un ritual litúrgico oficial de la Iglesia público, aunque se hagan en privado, pero es una celebración litúrgica, y las oraciones de liberación privadas. Las primeras solamente las puede hacer el ordinario del lugar, el obispo del lugar, no otro obispo, el ordinario del lugar, y los exorcistas nombrados por el ordinario. En cambio, las oraciones de liberación privadas se las puede hacer cualquier diácono, cualquier sacerdote, sea obispo o presbítero. Y hay 2 tipos de oraciones de liberación. Imprecativas o imperativas, que se dice sal, se demanda, o deprecativas, Señor, libera. Las segundas las puede hacer cualquier laico. Líbranos del maligno, libra, Jesús, Virgen Santísima, ángeles, San Miguel, liberad a esta persona. Solo puede hacer cualquier laico y cualquier sacerdote o diácono. Y las imperativas privadas las puede hacer cualquier diácono o cualquier sacerdote. Por el poder de la sangre de Jesús, te ato, te amordazo, te ordeno, te reprendo, te sentencio, te repudio, te mando a los estados. Eso tiene poder cualquier sacerdote o diácono por la ordenación ministerial. Pero ya digo que están el exorcismo o oración de liberación litúrgica oficial y las oraciones privadas de liberación, las cuales destaca la de alabanza. Luego están las oraciones de sanación interior del corazón y sanación física, que son muy necesarias porque no hay liberación sin sanación. Igual que hemos dicho que no hay liberación sin conversión, ni hay sanación sin conversión, pues no hay liberación sin sanación. Entonces, pues hay que sanar heridas de seno materno y herencias arrastradas de nuestros antepasados. Luego, los sacramentales, que la Iglesia, usando el poder de las llaves que Cristo ha puesto en sus manos, ha instituido sacramentales. Que eso se pueden realizar a distancia, así como el sacramento es un signo material, visible, físico, de una acción invisible, espiritual, y por eso requiere la presencia física. Un cura no te puede dar la solución por teléfono. En cambio, los sacramentales se pueden hacer a distancia. Cuando el Papa bendice, todo el que lo sigue por internet, por la radio, la televisión, queda bendecido. Porque es algo espiritual y entonces solo tiene problema de distancia. Por tanto, un exorcismo se puede hacer por teléfono. Una oración de liberación privada se puede hacer por teléfono. Una bendición de los sacramentales, del agua, de la sal, del aceite, del incienso, exorcizar objetos piadosos, como la cruz de San Benito, velas, y no velas de santería, velas, imágenes de ángeles y de santos,
Y todo sin olvidar la fuerza y la liberadora de la palabra de Dios, que es impresionante. La palabra de Dios tiene una fuerza. Yo siempre, en el ritual, vienen pues unos textos apropiados y tal, pero a mí siempre me ha gustado que, como ya lo había repetido muchas veces, digo, vamos a dejarle al Espíritu que sea él el que nos hable. Entonces, pedir una palabra, agarrar la Biblia, que el interesado habla donde el Espíritu le sugiera y señale donde le diga el Espíritu. Y es impresionante, porque hay veces que te dice hasta el nombre del diablo que está atacando. Entonces, a continuación, le haces el conjuro, como dice el padre Mancuso, lo conjuras y lo mandas a los pies de Cristo. O sea, es impresionante. O te dice la causa. Yo me acuerdo de uno que vino y que había hecho viajes astrales para visitar a una mujer de la que estaba enamorado y que no le correspondía. Y entonces le había dado una ruptura de la psique brutal y estaba muy mal. Y entonces nos salió el final del reinado de Salomón, en que el tío, por lujuria, se había casado con 1000 mujeres, ninguna judía, 700 hijas de reyes y 300 concubinas, ninguna israelita, que estaba prohibido por la ley de Moisés. Y eso llevó a que su reino se dividiera. Y es lo que había pasado a esta persona, por lujuria, había practicado esa idolatría, y esa idolatría había hecho que su psique se dividiera. Hay cosas, o sea, es que te salen unas palabras que te quedas pasmado, porque te dan la clave de lo que le pasa a la persona. Entonces, luego está el exorcismo, la oración de liberación y la oración de sanación. Hay que aprenderlo a hacer, y como se haga rutinariamente es absurdo. Tú te pones a hacer la letanía a los santos y ya saltan los demonios y tú sigues haciéndola. Hombre, no, si salta el demonio, vete, agárralo del pescuezo y échalo. Es una manera de decir. O sea, hazle el conjuro, pregúntale quién es y échalo. O sea, que hay que, el ritual es como un Stradivarius, que hay que aprender a tocarlo. Y no llegar, se lee tal como un papagayo y ya he acabado. Como me decía, me vino hace no mucho una superiora del instituto religioso que tenía una monja poseída. Y entonces yo la había estado atendiendo en su momento y habían seguido yendo a otro cuando yo dejé de ser exorcista. Y me decía, padre, es que me dice el cura que ya ha acabado y está la monja, mi monja está en trance todavía. Y digo, ¿cómo va a estar acabado? Entonces yo lo que hice fue lo que hacía usted, pues seguía rezando, y oraciones deprecativas, ¿no? Hasta que se fuera el demonio. Y el tío en el ordenador, se iba al ordenador y ya pasaba olímpicamente. Es que no han aprendido nada. Y esto es porque no se les ha enseñado, porque es que hay que enseñarles, como dice los prenotanda del ritual, ¿no? Luego, pues las oraciones de liberación, oraciones de sanación, que también son importantísimas. Y bien, hay que asegurar la debida periodicidad, aunque sea haciendo la distancia, y en todo esto los primeros auxilios son esenciales, porque salvo el exorcismo, todo lo demás lo puede recibir el afectado en su comunidad de origen, ¿no? Bien. Y acabo, bueno, la invocación de los sacramentales, la invocación de los santos, la palabra de Dios, que son recursos que puede hacer cualquiera, también se puede hacer en la comunidad de origen. Y finalmente, pues sí que decía decir una palabra sobre los dos rituales, el ritual de 1614, que es un ritual muy bonito, muy contundente en las oraciones. Es menos completo que el actual. El actual litúrgicamente ha recogido todos los recursos exorcísticos que se han practicado en las distintas diócesis del mundo y los ha juntado con un orden. Litúrgicamente es muy completo. A mí me encanta como guión. Luego ya el contenido de las oraciones propiamente exorcísticas, el exorcismo deprecativo, el exorcismo imprecativo, es más flojito, son más flojitos que los de 1614, pero se puede, agarras de aquí, agarras de allá, y si estás en un apuro, recurre al exorcismo mariano, que eso es la mayor preciosidad que yo me he encontrado en todo este tiempo. Es un exorcismo que recoge
Benito Remigio Noidens, que en su manual para exorcistas, manual no, Vademecum para exorcistas, y que, que recoge 2 exorcismos marianos que son preciosos. Y que cuando estaban los demonios resistiéndose, yo siempre recurría a ellos, ¿no? A implicarlos por la Virgen Santísima. Las 2 modalidades de esos 2 exorcismos son súper contundentes y muy efectivos. No lo soportan porque, claro, a ella, como la llaman ellos, a ella no la soportan. Entonces, en cuanto la Virgen se hace presente siempre que se le invoca, pues salen como ratas, pero como ratas, aterrorizados, ¿eh? O sea que, porque la Virgen efectivamente es la que les aplasta la cabeza. Aplastar la cabeza significa, con su talón, que le hace una herida mortal. O sea, dice, a Cristo le hizo una herida en el pie, lo mató, pero resucitó a los 3 días, ¿no? O sea que es una herida pequeñísima, mientras que la herida de la serpiente, de la Virgen, es una herida mortal en la cabeza, los destruye, ¿no? Por eso es tan efectiva. Bueno, pues todo eso son primeros auxilios, que se pueden, ahora lo del exorcismo no, pero lo otro, primeros auxilios, que es fundamental que se preste en las comunidades de origen y que se vaya aprendiendo en la Iglesia y recuperándose los ministerios de sanación y liberación, porque si no, estamos apañados. La Iglesia, la nueva evangelización, o incluye la evangelización de Jesucristo, se basa, tiene como pilar el anuncio del Evangelio y luego la sanación y la liberación, o no existirá tal nueva evangelización, porque eso no será una evangelización evangélica y por tanto no servirá de nada. Entonces estos intentos de cambiar la Iglesia, de no sé qué, que no, los que tenemos que cambiar somos nosotros y convertirnos en el Evangelio. Y aquí lo dejamos. Les imparto la bendición que en este día de nuestros seres queridos difuntos, pues por la intercesión de la Virgen Santísima, Reina y Madre de consuelo de los afligidos en el purgatorio, que tengan un día estupendo y un mes en que puedan realizar muchos sufragios. Esta semana se puede ganar indulgencia plenaria visitando el cementerio o visitando una iglesia para rezar por nuestros difuntos, cumpliendo las 4 condiciones de la Iglesia: confesión en estos días, comunión por cada indulgencia, rezar un Padre Nuestro por el Papa y rechazar todo afecto al pecado. Pues que por la intercesión de Santa María tengan un mes muy fructífero, que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los proteja, los mantenga bajo el manto de la Virgen, protegiéndolos de toda asechanza del ambiente mundano que nos rodea y nos conduzca en camino de fidelidad a Jesucristo, a su Evangelio, hasta la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén, amén, amén.